Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Bien, hermanos, quisiera que fuera al Salmo 133. Vamos a tener una lectura en Salmo 133, en un pasaje muy conocido por la iglesia. Lo citamos casi a cada momento. Cuando hablamos acerca de la comunión, cuando hablamos de la armonía que debe de estar presente en la iglesia. Salmo 133. Vamos a tomar, hermanos, el versículo 1. Amén. Leemos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Leámoslo juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El tema, hermanos, que quisiera compartir con ustedes es la unidad en la familia. Estamos hablando, hermano, y hemos tomado como lema, yo creo que todos sabemos, rescatando a la familia. Para este año, ese ha sido el lema, y las predicaciones que hemos estado compartiendo, que hemos estado escuchando, es acerca de la familia. Si queremos rescatar a nuestra familia. ¿Y por qué, hermanos, el enfoque hacia el rescate de nuestra familia? Porque una de las instituciones más atacadas por el enemigo es la familia. Constantemente vemos, hermanos, la violencia, las divisiones que se desatan en las naciones. Pero la familia, la sociedad, hermano, es un reflejo de lo que es la familia. Porque, hermanos, si existen buenos ciudadanos, esos son formados en los hogares. En las universidades pueden formar médicos, pueden formar ingenieros, doctores de cualquier especialidad. Pero, hermanos, buenos ciudadanos se forman en el hogar. Y esa es una responsabilidad que a cada uno de nosotros nos corresponde. Pero lo que vemos ahora es que predomina, hermanos, el desorden, predomina la división, predomina, hermanos, aquel que quiere tener la razón. Todos tienen su opinión y todos quieren tener también la razón. Pero, hermanos, la palabra del Señor nos aconseja. La palabra del Señor nos da los lineamientos que como familias cristianas nosotros debemos de tener. La palabra de Dios nos enseña que cuando Dios sacó a la nación de Israel, le dio estatutos, le dio, hermanos, mandamientos para que su conducta fuera totalmente diferente a las demás naciones que se encontraban a su alrededor. Pero pasado el tiempo, nos dice la palabra del Señor que ellos se fueron olvidando de los estatutos que Dios les había dado. Y es por eso, hermano, que cuando nosotros llegamos ahí al libro de los Jueces, encontramos que este libro termina diciendo que en aquel tiempo cada quien hacía lo que bien le parecía. Es decir, hermano, que el liderazgo de aquella nación había fallado. ¿Por qué había fallado, hermano? Porque habían predominado los intereses de ellos antes que los intereses y la intención de Dios para su pueblo. Hermanos, aquella nación estaba totalmente dividida. Y cuando vamos, hermanos, a este libro de los Jueces, nos encontramos con una de las épocas, un tiempo, hermanos, de realmente hechos muy vergonzosos para la nación de Israel.
¿Por qué sucedió esto? Porque ellos, hermanos, se habían olvidado de Dios. Se habían olvidado de los estatutos, de los lineamientos que Dios les había encomendado para que ellos siguieran y para que ellos, hermanos, fueran diferentes, para que pudieran bendecir a su familia. No debía de predominar lo que yo quiero, sino lo que Dios dice que se haga. Y como iglesia, hermano, no debemos de olvidar y no debemos de pasar por alto la historia de esta nación. Porque vemos que esta nación, hermano, e incluso nos dice la palabra del Señor que entre ellos mismos fue tan grande la violencia que se desató, que aún una tribu estuvo a punto de desaparecer, porque entre ellos mismos se mataron. ¿Por qué sucedió esto, hermano? Porque cada quien hacía lo que bien le parecía. Pero en el propósito de Dios, en el deseo de Dios para la creación, no ha sido eso. El deseo de Dios para con nosotros ha sido siempre de que nos mantengamos en la unidad. Por eso, hermano, cuando Dios habló al pueblo de Israel, le dice: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hablando, hermano, de la unidad del propósito, de la intención de Dios para con su pueblo. Le dicen: cuando tú veas a Dios, debes de ver que Él es uno, que Él está unido. Y hermanos, cuando vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 17, quisiera, hermanos, que viera Juan, capítulo 17, para que veamos, hermano, que Jesús también clama para que haya unidad en su pueblo. Dice Juan capítulo 17 en el versículo 20. Nos dice la bendita palabra del Señor: mas no ruego, dijo Jesús, solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son los que han de creer? Los que hemos creído somos la iglesia de Cristo Jesús, que Él compró en la cruz del Calvario. Esos somos nosotros. Es por nosotros, hermano, que Cristo Jesús está rogando al Padre. Y Él le dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Y cuál era esa oración? ¿Cuál era esa petición de parte de Cristo Jesús para su Padre? Le dice: para que todos sean, ¿cuántos? Uno. ¿Como quién? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús le dice: Señor, que estos mis discípulos, los que han creído en mí, se mantengan en unidad, unidos como el ejemplo que ellos han recibido. ¿De quién han recibido este ejemplo? Pues lo han recibido como tú y yo hemos mantenido unidos en el propósito que tenemos para con esta tierra. Le dice Jesús: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean unos, así como nosotros somos unos. Yo en ellos, Jesús en nosotros, y tú en mí. ¿Para qué? Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El deseo de Dios, hermano, ha sido que su iglesia se mantenga unida. Pero la iglesia, hermano, no se puede mantener unida si las familias están separadas. Debemos de ser, hermano, congruentes con esto. No podemos venir de familias separadas y mantener la unidad en la iglesia. Y Cristo Jesús está diciendo que lo que nos debe de identificar como discípulos de Él es que nos mantenemos en la unidad. El deseo y la oración de Cristo Jesús fue que ellos sean uno. En la iglesia del Señor no pueden existir divisiones. No las hay. Siempre, hermanos, vamos a procurar la unidad.
porque eso es el deseo de parte de Dios. Pablo reprende a los corintios: bueno, ¿y ustedes por qué uno dice que de Pablo, el otro de Apolo, y el otro de este y el otro del otro? Todos somos de Cristo. Si hemos sido comprados, todos dicen somos miembros de un solo cuerpo. Cristo les dice no está dividido. La iglesia no está dividida y la familia no puede estar dividida. Pero hermanos, no debemos de ignorar que hay un deseo en el enemigo de nuestras almas de poner división en nosotros. No debemos de pasar por alto, hermano, ese enemigo, porque ese enemigo es real. Ese enemigo, hermano, no es ficticio y no lo podemos ignorar, porque si lo ignoramos, hermano, entonces corremos el riesgo de caer en sus garras y en el engaño de él. Jesús dijo unas palabras que deben de servir también para nosotros. En Marcos capítulo 3 versículo 24, Jesús dijo: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Hermanos, nosotros conocemos la historia de muchos reinos que se desintegraron a pesar del poder que había en ellos. Pero ¿por qué se desintegraron? Porque comenzaron a predominar los intereses del uno y del otro. Los deseos, hermanos, de los líderes de aquellos reinos, de aquellos imperios, comenzaron, hermano, a prevalecer, y cada quien quiso hacer lo que bien le parecía. Y como resultado, hermano, vino el fracaso de esos reinos. Hablando, hermano, acerca del reino de las tinieblas, Jesús dice: Satanás no está dividido. Él está unido con todo su ejército y tiene bien claro cuál es su objetivo. Y el objetivo, hermanos, es cada uno de aquellos que han sido comprados con la sangre de Cristo Jesús. Pero también les dijo: y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Si una casa, dice, si una familia está dividida entre sí misma, no va a permanecer, no va a prevalecer. Si mi casa está dividida, mis hijos piensan de una manera, mi esposa de otra, no va a prevalecer. Está, hermano, encaminándose al fracaso. Si su familia no tienen una misma visión, un mismo objetivo, están encaminándose al fracaso. Porque dice la palabra del Señor que si una casa está dividida, no va a prevalecer. Está, hermano, dirigiéndose al fracaso. Es por eso, hermano, que cuando vamos a la palabra del Señor, vemos la importancia que Dios le da a la unidad. Y cuando dice la palabra del Señor en Génesis 2, en el versículo 23, cuando se nos narra, hermano, del primer matrimonio, dice que Dios creó a Adán, pero al ver a Adán solo, dijo: le voy a hacer ayuda idónea. Y que cuando Adán vio a Eva, fue tanta la impresión de él que este hombre dijo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. El valor que Adán le otorgó a su esposa no fue decir: oh, ahora me has hecho a alguien para que me haga esto, para que me haga aquello. Adán dijo: esto es igual a mí. Yo no soy superior a ella, es igual a mí. Él lo consideró como parte de su cuerpo. Él dijo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Le dio, hermano, esa gran impresión a Adán de que consideró a su esposa como alguien no separado de él, sino unido a él. Es por eso, hermanos, que Dios dijo que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y serán
y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios no habla de dos personas. Dice, van a ser una sola carne. Van a tener una unidad. Van a tener un mismo objetivo. Van a tener una misma visión. Van a tener un mismo propósito. Van a caminar juntos. Dios dice que cuando creó a Eva le dijo, voy a hacer ayuda idónea al hombre. Y si Adán necesitaba ayuda, era porque tenía un trabajo que realizar. Tenía una obra que hacer. Por eso Dios dice, le voy a hacer una ayuda idónea. ¿Y cuál, hermano, era? ¿Para qué necesitaba ayuda Adán? ¿Cuál era el propósito de Dios entregarle a una mujer? Crearle a alguien. Bueno, la mujer cumple muchos, hermano, propósitos en la vida del hombre. Se complementan el uno al otro. No estoy diciendo que la mujer sea inferior al hombre, porque no es eso lo que la palabra del Señor nos enseña. La palabra de Dios dice que Adán la apreció como igual que él. Pero Dios dijo, le voy a hacer una ayuda idónea para el trabajo en familia que ellos iban a realizar. Porque, hermanos, no podemos negar que en la familia tenemos una responsabilidad muy grande y que es imposible poderla llevar por solamente una persona. Porque si no, hermanos, si así fuera, entonces la creación de Dios sería diferente. Pero Dios no la planeó así. No pueden, hermano, haber dos padres, solamente tiene que haber uno. Y no pueden haber dos madres, solamente tiene que haber una. Y usted y yo debemos de entender que el padre y la madre somos insustituibles. Nadie puede ocupar el lugar mío en mi hogar. En el corazón de mi hijo, solo yo puedo ocupar el lugar de padre. Cualquier otra persona lo puede ayudar. Cualquier otra persona puede contribuir a crear buenos valores, a formar una personalidad. Pero el vacío y la necesidad siempre va a estar en ese muchacho. Y es por eso, hermano, que a veces nosotros o en los matrimonios no tomamos y no valoramos, porque pensamos, hermano, que cualquiera puede sustituir al hombre. Dice la mujer, bueno, si este me deja, yo me busco otro y ya. Cualquiera la puede satisfacer. Y el hombre puede también decir de la misma manera, yo si me deja esta vieja, más, ya está vieja, me voy a buscar una más joven. Lo puede hacer. Pero eso está pensando para beneficio suyo, en sus intereses, en lo que hay en su corazón. Pero si usted está casado y usted tiene hijos, ya no debe de pensar por usted mismo. Usted debe de pensar también en sus hijos y pensar, hermanos, que si bien es cierto, otro puede satisfacerlo a usted, pero ¿y a sus hijos? ¿Quién lo va a sustituir a usted? Nadie. Nadie. Porque, hermano, Dios dijo que el hombre se iban a unir a su mujer, iban a ser uno, hermano. Por eso la palabra del Señor nos enseña en Eclesiastés capítulo 4. Es un pasaje muy maravilloso, hermano, en el versículo 9 en adelante, donde dice la palabra del Señor que son mejores dos que uno, porque tienen, dice, mejor paga de su trabajo. Dos, hermanos. Por eso Dios ideó que en el matrimonio fueran dos. ¿Por qué? Porque el resultado del trabajo que vamos a hacer con nuestros hijos, si nos mantenemos unidos, va a ser mucho mejor. Por circunstancias de la vida, hermano, muchos de nosotros venimos de familias desintegradas.
Aunque nuestros padres no se separaron, no se divorciaron, no pasó nada de eso, pero a causa de los conflictos que surgieron en nuestras naciones, tuvimos que vivir separados. Tuvimos que salir de nuestros hogares porque nuestros padres buscaron protegernos de aquel conflicto. Pero hermanos, aquellos que sufrimos esto, yo le puedo dar seguridad que todos aquellos tiempos, todos aquellos días que no compartí con mis padres, hermano, han sido de gran dolor para mi corazón. No los culpo a ellos. A los 11 años, hermano, mi papá dijo, ustedes ya no pueden vivir aquí. Y nosotros comprendimos el peligro que corríamos ahí. Y quizás la realidad de ustedes sea diferente, pero las consecuencias son las mismas. Que hay, hermano, una necesidad en el corazón del niño que solamente su padre, que solamente su madre pueden llenar. Es por eso, hermano, que usted es un bendecido. Y es un bien muy importante en el plan de Dios para su familia. Dice la palabra de Dios que si cayere el uno, el otro le levantará. Dice, pero ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Hermano, cuánta dificultad tienen los que se han separado para la crianza de sus hijos, porque no hay quien les ayude. Y quizás usted dirá, bueno, no es mi culpa, él fue irresponsable. Y sí, hay muchos hombres que han sido irresponsables, y quizás aquí hayan de aquellos que se vinieron para este país y olvidaron allá sus familias. Pensaron porque aquí se consiguieron a alguien más, era lo mejor para ellos. Pero sus hijos, ¿qué pasa con sus hijos? Pregúntese cómo están ellos. Pregúntense si en su corazón, hermano, no está herido, si necesita sanidad. Muchas mujeres tuvieron que sufrir y están sufriendo. ¿Por qué? Porque están solas. Pensaron que les iba a ir mejor. Pensaron que el abandonar el pacto que habían hecho las iba a hacer libres. Pero no ha acontecido así. Porque quienes están pagando las consecuencias son sus hijos. Porque la palabra del Señor dice, pero ay del solo. Que si somos solteros, bueno, no es tanto el problema. Pero si ya tenemos la familia, ay del solo, dice. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Hermano, el amor que hay en el hogar no es el mismo si solo está el padre o si solo está la madre. No es el mismo. Dice la palabra de Dios, ¿cómo se calentará uno solo? ¿Cómo vamos a poder crear esa armonía en el hogar solamente uno? Si bien es cierto, hermano, nuestros hijos expresan su amor hacia los padres de manera diferente. Una cosa es cuando se relacionan con su mamá, otra cosa es cuando se relacionan con su papá. Y eso nosotros lo sabemos, que lo casi normal es que los varones sienten una mayor confianza con su mamá y que las hembras con su papá. Y se desarrolla una relación de mucho apego en las familias. Pero ¿y si falta uno? ¿Quién va a suplir la figura paterna? ¿Quién va a suplir la figura materna en un hogar desintegrado? Nosotros como adultos no vamos a sufrir esas consecuencias, pero nuestros hijos sí, porque ellos son, hermanos, ciudadanos en formación. Por eso dice la palabra del Señor, si alguno prevaleciera contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. No se rompe pronto. Es decir, hermanos, que cuando vienen los hijos al hogar, no deberíamos de romper ese compromiso que hicimos.
Debemos de luchar. Ya no deben de prevalecer nuestros intereses. Ahora es el interés de todos. Y más, hermano, si le añadimos que en este cordón le añadimos que ya no es solamente el hombre y la mujer, sino que ahora añadimos a Cristo Jesús. Porque como iglesia, hermano, el fundamento debe de estar en Cristo Jesús. En todas las áreas de nuestra vida y en nuestro matrimonio debe de habitar Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que debe de estar presente en el hogar. Y si Cristo está presente en el hogar, entonces, hermano, ese hogar no tan fácil va a ser destruido, porque vamos a estar unidos al que nunca ha perdido una batalla. Pero el consejo de la palabra del Señor muchas veces es olvidado. A veces, hermano, la gente dice, bueno, hablan de lo mismo en la iglesia. Y sí, hablamos de lo mismo. Esta palabra no ha cambiado. Es la misma. Es la misma. Pero nosotros somos los diferentes. Si usted va a evangelizar a uno de esos borrachitos de la calle, ellos conocen la Biblia. Entonces, ¿qué le hace falta? Abrir su corazón para que esa palabra cobre vida en ellos. Pero, hermanos, la palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, el consejo de Dios nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Para los solteros, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Mire, hermano, hay gente que se divorcia y se buscan uno peor que el que tenían. Y esperan que les vaya mejor. ¿Y cómo, hermano, si eso no cabe ni en la lógica humana y no es lo que la palabra del Señor menos los enseña? Él dice, si quieren que les vaya bien, únanse en yugo igual. Por eso se le llama cónyuge. Unidos con el mismo yugo. ¿Y cómo trabajan aquellos que están unidos en el mismo yugo? Caminan al mismo paso. Trabajan al mismo ritmo. Van en la misma dirección. Porque si uno se echa, hermano, el otro corre peligro. Por eso lo que nos decía Eclesiastés, si uno cae, el otro lo levanta. Porque estamos unidos en el mismo yugo. Y si el esposo flaquea, está la esposa para levantarnos, no para darle la patada y terminarlo de hundir, sino para levantarnos. Y si la esposa es la que flaquea, entonces está el esposo para levantarla. Pero dice la palabra del Señor que antes de tomar una decisión debemos de escuchar lo que la palabra nos dice. No nos debemos de unir en yugo desigual, porque no vamos a esperar que nos va a ir mejor. Y una muchacha o un joven que esté soltero, no espere que le vaya bien si se busca una persona incrédula. No, hermanos. Y la palabra del Señor nos compara y nos dice que debemos estar unidos en el mismo propósito, así como los que están unidos por el yugo. Y dice, deben de caminar juntos. Y si vamos a caminar juntos, por ejemplo, los que trabajaban en la agricultura y trabajaban con bueyes, no ponían uno grandote y uno chiquito. ¿Por qué? Porque, hermanos, el chiquito iba así. Debían de ser iguales. Debemos de ser iguales también en Cristo Jesús, todos lavados con la sangre del Cordero. Todos, hermanos, porque si somos lavados, vamos a ir en la misma dirección. Le vamos a dar la misma importancia a la palabra de Dios en nuestro hogar. Porque el propósito, hermano, es inculcar
valores espirituales en nuestra familia. Pero usted dirá, hermano, pero por cualquier razón, ya sea cualquier causa, usted, hermano o hermana, dice, bueno, está bien todo lo que estoy diciendo, usted está diciendo, pero la realidad mía es otra. La realidad mía es que estoy divorciada o divorciado, separado o lo que sea. ¿Cómo cumplo el trabajo en la familia? O quizás, hermano, está unido, vino a Cristo Jesús y su esposo o su esposa no es creyente. ¿Cuál es el consejo que la palabra de Dios me da? Segunda de Timoteo, capítulo 1, en el versículo 5, vemos, hermano, la importancia que una sola persona, la fe de una sola persona puede influir en los de su casa. Dice segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, Pablo hablando a Timoteo le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo, hablándole a Timoteo, le dice, yo traigo a la memoria la fe que hay en ti, que no es una fe fingida, pero esa fe tú la aprendiste de tu abuela y de tu mamá. Ellas fueron las que, a pesar de las circunstancias, se mantuvieron firmes y fueron un buen ejemplo para tu vida. Y hermanos, cada uno de nosotros debe de también saber que lo que enseñamos debe ir acorde con lo que vivimos. Porque Pablo en la segunda carta también, en el capítulo 3, versículo 15 le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Es decir, estas mujeres se esforzaron por instruir a Timoteo en el camino correcto. Pero no solamente, hermano, le dijeron, no solamente le hablaron, sino que la fe que habitaba en ella no era un mero fingimiento. No iban y se reunían en las sinagogas con una apariencia de piedad solamente. No podemos venir a la iglesia, hermano, solamente con la apariencia de cristianos. No debemos de decir a nuestros hijos, vayan a la iglesia porque ahí les van a enseñar el bien. Lo que le debemos de decir es, vamos a la iglesia porque Dios me ha hecho bien a mí primeramente. Y nuestros hijos deben de ver el ejemplo que hay en nuestras vidas. Si queremos, hermanos, instruir a nuestros hijos en el camino correcto, debe de haber sinceridad en nuestros corazones. Debemos de venir, hermano, y todo lo que hacemos en este lugar debemos de hacerlo con alegría. Y hermanos, el llamado de parte de Dios a la familia es que nosotros debemos de inculcar en nuestros hijos la adoración. Dios nunca, hermano, llama por separado. Todas las fiestas que fueron instituidas por el Señor, el pueblo de Israel debía de celebrarlas en familia. Vea lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 16. En Primera de Crónicas, capítulo 16. Dice la bendita palabra del Señor en el versículo 28. Tributad a Jehová, ¿quién es? Oh familia de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. ¿A quiénes le está hablando? A la familia. La adoración, hermano, es parte esencial en la familia. Nosotros, hermanos, debemos de inculcar a nuestros hijos la importancia que hay en la adoración a nuestro Dios. Que el cantar a Dios no es un mero hablar, gritar, sino, hermano, es un momento en el cual
exaltamos los atributos de Dios, en el cual expresamos la alegría que hay en nuestro corazón, el agradecimiento por todas las cosas que el Señor nos ha dado. Dios le dijo a la nación de Israel en Deuteronomios capítulo 16, en el versículo 14 les dijo: y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. ¿Quiénes se debían de alegrar? Todos. No excluye a ninguno. Le dice: el propósito de esta fiesta es para que las familias de Israel encuentren un momento de alegría, pero no, hermanos, en lo que ellos tenían, sino en la presencia de Dios. Nuestra alegría, hermanos, debe de venir de la presencia del Señor. El gozo que sentimos cuando adoramos al Señor se debe de reflejar, hermanos, en nosotros. No podemos decir: es que en la iglesia hay algo maravilloso, allí se siente el gozo, pero en el tiempo de las alabanzas ni siquiera queremos aplaudir. Bueno, y dirás el hijo: bueno, y mi papá dice que aquí es algo bonito, que se goza, pero yo lo veo que hasta bravo está. Eso no puede ser, hermano. Si hay alegría en mi corazón, yo le voy a cantar al Señor. Yo voy a escoger aquella alabanza que le voy a dar a mi Dios. No le voy a decir cualquier locura. Porque, hermano, cuando usted conquistaba y le quería cantar a su novia, buscaba cualquier canción. ¿A que no? No, buscaba aquella que le expresara algo bonito, algo que llegara a su corazón. Entonces, hermano, nuestra alabanza para el Señor, ¿por qué tiene que ser diferente? No es cantar por cantar, sino aquella alabanza que le exprese mi amor al Señor. Porque de esa alabanza es que se goza el Señor. Y mi familia debe estar incluida. ¿Por qué? Porque dice: tú, tus hijos, tu hija, tu siervo, todo mundo debe de adorar al Señor. Debe de gozarse en la presencia del Señor. Porque cuando Dios, hermanos, instituyó la Pascua, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo y que Dios le dijo: los voy a sacar, pero en esta noche ustedes van a tomar un cordero y lo van a tomar por familias. Familias. Ustedes se deben de encerrar en su casa, dijo, para comer el cordero. Usted y yo, hermanos, como su iglesia debemos de encerrarnos en nuestra casa también y adorar a Dios, levantar un altar ahí y disfrutar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Él, hermano, nos ha hecho libres. Hay libertad en la presencia del Señor. Pero debemos, hermanos, de hacerlo en familia, porque dice la palabra del Señor, hablándole a Israel, que los hijos iban a preguntar en un momento. Les dice en Éxodo 12:26: y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Qué es esto? ¿Qué es Cristo? Es que Cristo, cuando yo lo recibí, Él dice su palabra que me salvó. Él me hizo una nueva criatura y ahora puedo adorarle, ahora puedo alabarle. Él me ha respondido de muchas maneras. Mira, hijo, Él ha hecho esto, Él ha hecho lo otro para bendecirnos a todos nosotros. Y la más grande recompensa que cada uno de nosotros tenemos es que en la muerte segunda no nos vamos a ir, porque la sangre del Cordero va a cubrir nuestro hogar. Porque el Señor, Pablo le dijo al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esa promesa está presente hasta el día de hoy. Pero debemos, hermanos, acudir a la sangre del Cordero para que nuestras familias también sean bendecidas de parte de Dios. Pablo dijo: cuando se reúnan deben de tomar. Bueno, y Jesús fue el que lo instituyó.
la Pascua. ¿Cuál es la Pascua? Primera de Corintios 11, en el versículo 23 en adelante dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En este momento, hermanos, de comunión, nuestros hijos deben saber por qué se hace. Pero, hermanos, nosotros no podemos venir y tomarlo como parte de un ceremonial, sino como una responsabilidad que tenemos de transmitirla a las futuras generaciones. Por lo tanto, hermano, debemos de inculcar en nuestra familia la importancia de la adoración a Dios. Pero ¿qué me dice también de la importancia del servicio en el Señor? ¿Será un valor que necesitamos inculcar en nuestros hijos? No, es un valor muy importante, muy esencial, porque en Josué todos nosotros conocemos casi este pasaje. En el capítulo 24, versículo 15, Josué firme dijo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Usted, hermano, debe de decir en su casa: yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque la promesa de Dios es bendecir a mi familia. La promesa de Dios es alcanzar a mi familia. Entonces, hermano, aquel hombre se paró firme. Dijo: no me importa lo que hicieron mis padres, no me importa lo que vayan a hacer ustedes. Yo y mi casa serviremos a Jehová, al Dios vivo. No importa, hermano, lo que el mundo haga. No importa lo que en otras iglesias haga. No importa lo que el hermano haga. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Es mi determinación. Eso es lo que va a impactar a mi familia. No me interesa si alguien más lo hace o no, pero yo y mi casa queremos servir al Señor. Pero, hermanos, debemos de darle el ejemplo del servicio a nuestros hijos. Amén. No podemos solamente venir y sentarnos a irnos y como que sin nada. Entonces pueden ir a su hijo: bueno, y entonces pues dice Salmo 100, versículo 2: servid a Jehová con alegría. ¿Cómo debe ser el servicio al Señor? Con alegría. Pues que nuestros hijos vean que cuando venimos a servir al Señor, venimos llenos de gozo. Venimos contentos porque, hijo, hoy voy a servir a mi Dios. Y cuando me voy, hoy he servido a mi Dios y por eso voy feliz. Pero a veces venimos: ay, otra vez me pusieron a servir. Qué barbaridad, como que si no hubiera más gente ahí. Tanta gente que hay en esa iglesia y solo a mí me ponen. ¿Quién le ha dado el privilegio? ¿La hermana, el hermano, o se lo ha dado Dios? Porque si nosotros reconocemos que viene de Dios, le vamos a servir con alegría, con gozo. Vamos a irradiar, hermano, no vamos a estar ahí con una cara de guardia. Vamos a estar contentos. Vamos a saludar, decir: bienvenido, hermano. Porque va a haber una satisfacción en nuestro corazón, que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para el Señor. Y cuando nos vayamos de aquí, hermano, evitemos esas conversaciones de lo que ha acontecido en el servicio cuando nuestros hijos están presentes. Te fijaste aquel, qué bárbaro. Pues sí, si aquí uno a veces quiere agarrar del pelo y sentar al hermano donde uno le está diciendo.
¿Usted cree que es fácil estar ahí? Parece que es solamente decirle a los hermanos, pase adelante, siéntese aquí. No, si el hermano dice, no, yo aquí ya me quiero sentar. Y entonces, pero los servidores están para eso, para que haya un orden en la casa de Dios. Y entonces, pero hermano, ¿cómo se siente uno cuando no quieren? Y más aún siendo también servidores. ¿Para qué ese aquí, hermano? No, es que yo allá quiero ir. Es terrible, hermano. Pero cuando nos vamos de esta congregación, debemos de irnos satisfechos de haber dado lo mejor de nosotros para nuestro Dios. Y nuestros hijos, hermano, deben de ver también reflejado eso en nosotros. Josué, en el capítulo 22, versículo 5 dice, solamente que con diligencia cuides de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardes sus mandamientos y que le sigáis a él y le sirváis como de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. El servicio que el Señor nos pide es que se lo hagamos de todo nuestro corazón y de toda nuestra alma. Hermano, Dios no lo ha puesto a usted a servir porque no tiene a alguien más. Hay muchas personas que lo pueden sustituir a usted y pueden hacer un mejor trabajo. Hay muchas personas que me pueden sustituir a mí en este privilegio y lo pueden hacer mucho mejor. Pero Dios ha tenido misericordia de mí. Y como Él es el que ha tenido misericordia de mí y Él es el que me ha dado este privilegio, entonces, hermano, yo lo debo de tomar con responsabilidad y hacerlo con todo mi corazón, con toda mi alma. ¿Por qué? Si bien es cierto, ustedes reciben la palabra, pero el servicio lo recibe Dios. Entonces, hermano, cuando vengamos a servir al Señor, hagámoslo con alegría, irradiemos felicidad en nuestros hijos, que ellos puedan ver que en nosotros hay algo diferente que no hay en las demás familias. Que nuestra familia sea diferente que las demás. Que Satanás va a respetar ese hogar. ¿Por qué? No por la sabiduría de nosotros, no por la iglesia en la que nos congregamos, sino porque va a haber la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, la gloria sea para nuestro Dios, sea para nuestro Rey. Debemos, hermano, de enseñar a nuestros hijos el servicio, la importancia que hay en el servicio. Pero también, hermano, algo muy importante en nuestros hogares, con la relación que hay con nuestros hijos, es el perdón. No debemos de olvidarnos del perdón. Lo que más desune los matrimonios, las familias, es la falta de perdón. Es porque anteponemos el orgullo. Anteponemos, hermano, mi ego al bienestar de mi hogar. No somos, hermanos, familias perfectas. Todas las familias congregadas en este lugar tienen problemas. Unos más graves que otros, pero hay problemas. Hay dificultades con nuestros hijos. Y hay momentos, hermanos, que debemos demostrar misericordia. Debemos demostrar, hermano, el perdón que Dios nos ha otorgado. Porque dice la palabra del Señor que si, ¿cómo dice? Si tú no perdonas a tu hermano, ¿cómo esperamos que nosotros nos perdone Dios? Él nos ha perdonado no por cositas leves que hayamos hecho, sino, hermanos, por cosas graves.
le habíamos ofendido, pero Él tuvo misericordia de nosotros. Y el Señor, hermano, nos narra una parábola de aquel hijo que desparramó toda su herencia, que se rebeló contra su padre y le dijo: bueno, dame todo lo que yo quiero, yo me quiero ir de la casa. El padre le dijo: está bien, yo te lo voy a dar. Y ve y haz lo que tú quieras. Y dice la palabra del Señor que aquel joven se fue y gastó todo lo que tenía. Pero dice que llegó un momento en que tuvo necesidad. Hubo un momento que hubo necesidad en aquel joven, tanto del alimento físico, pero más que del alimento físico, una necesidad emocional en su corazón que ni las drogas, ni los vicios, cualquier vicio que haya sido, lo podía llenar. Porque esa felicidad, esa paz solamente la podía encontrar en su hogar. Es por eso, hermano, que en el hogar debemos de formar unos lazos tan fuertes que cuando nuestros hijos se vayan, haya el deseo en su corazón de regresar. Porque, hermano, este padre tuvo cuidado, le dio todo a su hijo. Su hijo no mostró ningún agradecimiento hacia él. Fue desconsiderado. Pero, hermano, a pesar de eso, el hijo no pudo encontrar un hogar que sustituyera el de sus padres. ¿Qué estamos formando nosotros en nuestro hogar? Si nuestros hijos se fueran, ¿será que encontrarían otro lugar mejor que el de nosotros? ¿Encontrarían comprensión, paz, felicidad en otro hogar? ¿Encontrarían el tiempo para que se les escuchen? ¿Encontrarían, hermano, dedicación, atención para ellos en otro lugar? Eso solamente lo deben de encontrar en nuestro hogar. Y nosotros como padres somos los responsables de proveerles. Por eso cuando dijo aquel joven y vio, hermano, toda la desolación, que nada le había llenado, dijo: en la casa de mi padre, los siervos de mi padre viven muchísimo mejor de cualquier rico del mundo. En la casa de Dios hay más bendición que en las riquezas de este mundo. Y por tanto, dijo él, voy a levantarme y voy a ir donde mi padre. Aquel hijo conocía a su papá. Y sabía que si iba y le pedía perdón, ese padre lo iba a perdonar. Y si nuestros hijos se van de la casa o se han ido, ¿será que pensarán que si regresan encuentran las puertas abiertas de nuestro hogar? ¿Las encontrarán? Y hermanos, no estoy diciendo que debemos de ser consentidores, porque este padre no lo fue. Le dijo: venís, sí, sos mi hijo, pero vas a vivir bajo mis reglas. ¿Te perdono lo que hiciste? Sí, te lo perdono, pero si quieres vivir aquí, vas a vivir bajo las reglas de aquí. Entonces, hermano, pero dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 15, en el versículo 20 en adelante. Lucas 15, 20. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse.
usted y yo debemos vernos aquí. Porque ese es usted y ese soy yo. Porque, hermano, Dios nos dio una grande bendición, pero fuimos nosotros los que elegimos alejarnos de nuestro Dios. Pero Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y este padre dice que cuando lo vio, él fue movido a misericordia. Pero, hermanos, cuando este hijo llega, él había dicho que le iba a decir a su padre, hazme como a uno de tus jornaleros. Pero sabe que el padre no dejó que su hijo le dijera eso. Él solamente esperó las palabras de arrepentimiento de su hijo cuando le dijo, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hasta ahí. Pero el hijo no le dijo, hazme como a uno de tus siervos. Porque en el reino de los cielos no van a entrar los esclavos, van a entrar los hijos. Y si nosotros somos hijos de Dios, vamos a estar con el Padre. El hijo nunca va a dejar de ser hijo. No va a ocupar otra posición en el lugar más que de hijo. Nosotros, hermanos, somos los hijos de Dios y esa es la posición que tenemos. Pero en esta tierra yo soy padre, mi esposa es la madre y tenemos nuestros hijos. Y cada uno tiene su posición. Y por lo tanto, hermano, soy responsable de todo aquello que se me ha asignado hacer con mi familia. ¿Qué quiere usted de su familia? El Señor, hermano, bendijo, la bendice y bendecirá siempre a la familia. Dios, hermano, comenzó con un matrimonio y termina con otro matrimonio. Dios comenzó con el matrimonio de Adán y de Eva y va a concluir con el matrimonio de Cristo con la iglesia. Por eso, hermano, los matrimonios son de Dios. Las familias son de Dios, son bendecidas de parte de Él. No despreciemos lo que Dios unió, dice la palabra, no lo separe el hombre. Luchemos entonces por la unidad de nuestra familia. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.